En enero de 2016, Supercell, quien venía de cancelar el desarrollo de dos proyectos, publicaría un juego basado en uno de sus éxitos anteriores, Clash of Clans, llamado Clash Royale. Este es un videojuego de estrategia con una idea clara: armar un mazo con cartas, las cuales lucharán en una arena, teniendo como objetivo tumbar las torres del oponente. Sencillo, ¿no? Bueno, así tan simple como suena, el éxito de este título fue descomunal. Acompáñanos a ver este curioso caso. Lanzado el 4 de enero de 2016, todavía en una fase de beta, este juego fue publicado en una cantidad limitada de países: Canadá, Hong Kong, Suecia, Finlandia, entre otros. Además, solo usuarios de iOS podían jugarlo, haciendo que su acceso fuese aún más limitado. Finalmente, el 3 de marzo, se lanzó globalmente, incluyendo también a los usuarios de Android. A partir de ese día, Clash Royale fue furor: miles de videos, contenido a montones y siendo jugado por youtubers de la época. Los inicios no siempre son los mejores, pero en este caso se marcó un comienzo lleno de éxitos para la empresa. Y siendo un juego tan popular, es inevitable preguntarnos cuál fue la causa de su viralidad y quién lo popularizó. Para hablar de Clash Royale y sus inicios, es imposible no mencionar a Álvaro845. Fue, junto al propio canal de Clash, el primer creador de contenido en subir y hablar sobre el juego, exactamente el mismo día al cual fue lanzado su versión beta. En su video, Álvaro muestra, explica y expone una primera impresión del título, enseñando el funcionamiento, el apartado visual, sus principales características, etc. Esto despertó interés de la gente en las redes. Ese mismo día se subieron otros dos videos probando el juego de los youtubers Josean SC y Carrascosa, que en sus videos mencionan su interés de testearlo por el ya mencionado video de Álvaro. No profundizaremos en ese material porque no es de gran relevancia. Lo que realmente queremos saber y nos tiene intrigados es qué hizo viral a Clash Royale, porque sabemos que Álvaro fue el primero, por lo menos del que se tiene registro, en publicar contenido acerca del juego, pero aún no sabemos el responsable de la abrupta viralidad del videojuego, así que investiguemos un poco más. Clash Royale debe su popularidad a varios factores. Sin embargo, en este video solo analizaremos los puntos cruciales. El juego era una idea innovadora, un formato totalmente nuevo y adictivo. La idea de ir subiendo de arena a medida que el jugador mejoraba era totalmente revolucionaria. La causa principal de que el juego fuera adictivo era la gran accesibilidad y simplicidad de este. Era fácil de entender, con mecánicas simples gracias al tutorial y que estaba disponible para dispositivos móviles. Supercell supo bien cómo mantener a su juego en lo más alto, implementando actualizaciones constantes donde se realizaban grandes cambios, haciendo que este no se volviera repetitivo. Por ejemplo, el implemento del sistema de ligas, permitiendo que los buenos jugadores destacaran del resto luchando entre sí. Sin embargo, el factor más importante de la popularidad de Clash Royale es el gran impacto que tuvo en las redes sociales. En un corto lapso de tiempo, cientos de youtubers conocidos empezaron a subir una enorme cantidad de contenido acerca del juego, contando con figuras como The Gref, Robles, Byvirus, Fernanfloo, Anthrax y muchos más. A su vez, muchos de los creadores que forjaron las bases del contenido de Clash Royale surgieron en esta época, es decir, 2016, entre los meses marzo y junio. Excepción de algunos ejemplos, los cuales surgieron en el segundo gran pico de popularidad. En un momento profundizaremos en eso, pero antes echémosle un vistazo al primer boom del juego. Realmente no podemos fijar una fecha exacta de cuándo comenzó y terminó este primer pick. Sin embargo, lo podemos situar entre finales de 2016 hasta mediados de 2017. Esta época marcó un antes y un después en la historia del juego, implementando nuevas arenas, cofres, cartas y mecánicas que mantenían el juego lleno de novedades. Además, en este periodo se jugó la famosa CRL, donde pudimos disfrutar del juego en un ambiente competitivo, sin dejar de ser entretenido y atractivo. Creadores de contenido de todo el mundo como Witsack, Anthrax, dos pioneros de la comunidad de Clash Royale, tuvieron su pico de popularidad subiendo contenido variado sobre el juego, como la participación en torneos y los famosos videos de apertura de cofres. En conclusión, lo que marcó esta época fue todo el contenido masivo en las redes, el cual causó que Clash Royale alcanzara su momento de gloria, su época dorada. Ahora, la época que le sigue puede ser definida como infravalorada. Fue una época buena para el juego, pero con una menor popularidad que antes. Este periodo se extiende desde mediados de 2017 hasta finales de 2018, donde hubo una gran cantidad de actualizaciones ultra importantes para el juego. Entre ellas podemos destacar la llegada del modo de juego de Touchdown, la implementación de las misiones diarias, los puntos estelares, la llegada de las nuevas cartas como los reclutas reales, el cazador, el fantasma real, el arquero mágico y las guerras de clanes. Esta nueva etapa, como podrán observar, contiene buenos e infravalorados implementos al juego, con importantes cartas y añadidos que a día de hoy son de lo más común. Lastimosamente no se logró popularizar tanto el nuevo contenido debido al final de la época dorada. De igual manera, fue muy bien recibido por parte de la comunidad y obtuvo una considerable popularidad. Pero tanto éxito al hilo no podía perdurar en el tiempo, y es por eso que Clash Royale cayó.
Esta nueva etapa la denominamos como el principio del fin. Sabemos que puede llegar a sonar muy dramático, pero debido a las circunstancias, aplica perfectamente al punto que queremos dar. ¿Por qué cayó Clash Royale? Bueno, no hay una respuesta clara a esta pregunta. La respuesta más simple podría ser la inevitable inercia del tiempo, y como una vez dijo Isaac Newton, todo lo que sube tiene que bajar. En un mundo totalmente efímero, lleno de estímulos rápidos y modas pasajeras, pocas son las cosas que logran permanecer en el ojo público por mucho tiempo. Clash Royale no fue la excepción. Entre la aparición de nuevos títulos más llamativos e innovadores de la época, esto llevó a la inminente caída. Pero, ¿cómo siguieron las cosas dentro del juego? Bueno, todo siguió siendo igual. Continuaron implementando cartas, cambios de balance, y 1000 cosas más las cuales no lograban frenar la caída en picada. Sin embargo, inesperadamente, la situación dio una vuelta de 180 grados. Al fin, Supercell volvía a ver la luz al final del túnel. Tan poético resultó ser este resurgimiento que, como si de un relato heroico se tratase, el surgir de una nueva figura salvó a Clash Royale del olvido. Y sí, estamos hablando del ya popular y consagrado Benny Hill. Exjugador competitivo del Team Queso y ahora creador de contenido del juego, surgiría como imagen pública de Clash Royale en español. Con su peculiar estilo de videos, los cuales escapaban de la idea estándar del contenido del videojuego, su éxito no tardó mucho en llegar. Fue su gran popularidad y carisma lo que atrajo a nuevos y antiguos jugadores, fundando así las bases del que sería el segundo boom de Clash Royale. Ahora bien, el hecho de que Benihú surgiera como una imagen conocida tanto dentro como fuera del entorno de Clash inspiró a una gran cantidad de personas a subir contenido acerca del juego. Como nombre significativo podemos nombrar a Gadget, con un formato rápido, entretenido y más llevado al ámbito de TikTok. Este creador también supo sacarle provecho a este pico de popularidad que estaba teniendo Clash Royale. Perfecto, ya tenemos un punto de vista mediático. Pero dentro del juego, ¿qué cambió? Bueno, veamos. Para empezar, tenemos añadidos como los comodines, nuevas arenas, la tan controversial Guerra de Clanes 2, los campeones, el nivel 14, las maestrías, el tan querido modo de juego de las supercartas, estandartes, algunas cartas como el taladro de duendes y la bruja madre. Como ven, grandes cambios fueron implementados en este lapso de tiempo, abarcando desde 2021 hasta mitades de 2022. Es evidente que este segundo salto a la fama no estuvo a la altura del primero, pero considerando las circunstancias y lo previamente analizado en este caso, esta etapa da de qué hablar. Pero como ya una vez sucedió, la lamentable pero irreversible caída del videojuego volvió a suceder, y esta vez nos acompaña hasta la actualidad. Llegamos al presente, 2025, con un estado deplorable del juego y contenido que por más que se siga haciendo, no es en lo absoluto similar al de aquella época tan recordada. Algunas actualizaciones dieron pie a pensar en un posible tercer regreso, como las evoluciones de cartas y el nivel élite, pero no es así. Concluyendo, Clash Royale fue un juego tanto innovador como elemental para el éxito de Supercell y sus creadores, contando con cientos y miles de videos que quedarán como un simple recuerdo de aquel Clash que marcó la infancia de muchos. Gracias por acompañarnos por este viaje del fenómeno de Clash Royale. No olviden suscribirse. Adiós.